1937, Wilscroft descubrió tres hermanos con trombocitopedia congénita, diarrea con sangre, eczema e infecciones recurrentes del oído. 17 años más tarde, Aldrich identificó una familia con síndromes similares, pero solo afectando a múltiples hombres, lo que demostró la herencia ligada al cromosoma X. El síndrome de Wiskott-Aldrich se origina cuando existe una alteración molecular en la proteína del síndrome de Wiskott-Aldrich, secundaria a una mutación en el gen que la codifica. Este gen codifica que se expresa exclusivamente en las células hematopoyéticas y es un miembro de las proteínas que participan en la traducción de señales desde la superficie celular al citoesqueleto de actina. La función la función defectuosa de la proteína del síndrome de Wiskott-Aldrich da lugar a una deficiencia humoral y celular, lo que resulta en mayor susceptibilidad a infecciones graves potencialmente mortales. La función inmunológica defectuosa incluye linfopedia generalizada, linfoproliferación anormal de células T y poca respuesta a antígenos polisacáridos, además de que la migración defectuosa de retina contribuye a la inmunodeficiencia característica del síndrome de Aldrich. Entonces, el síndrome de Aldrich debe sospecharse en pacientes varones con hemorragia eczema moderado o grave e infecciones recurrentes que pueden ocurrir desde el nacimiento y el diagnóstico se corrobora con exámenes de laboratorio, biometría, hemática y plaquetopenia y un volumen plaquetario bajo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la etiología. Esta enfermedad se va a originar cuando existe una alteración molecular en la proteína de Wiskott-Aldrich, que también se le conoce como PWAS, secundaria a una mutación en el gen que codifica para ella. Este gen, que se conoce como el GWAS, codifica una proteína de 502 aminoácidos y que tiene un peso molecular de 65 kilodaltons. Esta proteína PWAS se expresa únicamente en las células progenitoras hematopoéticas de la médula ósea. Y hay evidencia de que esta proteína juega un papel en la regulación del citoesqueleto de actina en las células hematopoéticas. Como también ya mencionado mi compañera, la función inmunológica defectuosa incluye también linfopenia generalizada, proliferación anormal de células T y poca respuesta a antígenos polisacáridos. La función alterada de el gen la proteína PWAS afecta a las células efectoras del sistema inmune innato como los fagocitos, los monocitos y los macrófagos. Además de alterar la activación de las células T a través de CD3 y con ello la activación de los linfocitos. También les estaré comentando un poco sobre las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas del el síndrome de Wiskott-Aldrich pueden estar presentes desde el nacimiento y en un inicio consisten en petequias, hematomas y diarrea con sangre y un riesgo elevado de hemorragia intracraneal durante el parto vaginal. Y también hemorragia posterior a la circuncisión, lo cual puede ser una clave para el diagnóstico temprano. Las características clásicas del paciente con síndrome de Wiskott-Aldrich son el eczema, la trombocitopenia y las plaquetas pequeñas, así como infecciones, incluyendo las de la piel, otitis media con drenaje de material purulento, neumonía causada por bacterias a las cuales pueden presentarse desde los primeros 6 meses de vida. Se ha reportado un mayor riesgo para el desarrollo de autoinmunidad y linfomas en estos pacientes. Debido a que la profunda deficiencia inmune celular y humoral, debido a la profunda deficiencia inmune celular y humoral, las infecciones son manifestaciones comunes del síndrome de Wiskott-Aldrich. Las infecciones de las vías aéreas, tanto superiores como inferiores, son las más frecuentes y ocurren hasta en un 78% de los pacientes, sinusitis en más o menos un 24% y neumonía en un 45%, además de la diarrea de los pacientes. Otro tipo de infecciones que se encuentran también son la sepsis, la meningitis e infecciones recurrentes por herpes simple y por herpes simple en raras ocasiones. Ok,
Ok, el síndrome de Wiskott-Aldrich debe sospecharse en pacientes varones con hemorragia, edema moderado o grave e infecciones recurrentes que pueden ocurrir desde el nacimiento. El diagnóstico se corrobora con exámenes de laboratorio, biometría hemática, plaquetopenia y un volumen plaquetario bajo, como ha sido mencionado. Ahora, vamos a hablar un poco del tratamiento. Los avances en la nutrición, la terapia antimocribiana, el uso profiláctico de gamoglobina intravenosa y el trasplante de médula ósea o células de cordón hace que los pacientes con este síndrome tengan una esperanza de vida más prolongada. Debido a las hemorragias presentes en los pacientes, la anemia por deficiencia de hierro es común y por lo tanto la suplementación con hierro es parte importante del tratamiento. La evaluación oportuna del tipo de infecciones, tanto por bacterias, virus u hongos, es esencial para la terapia antimicrobiana rápida y oportuna. El tratamiento profiláctico con gamoglobina intravenosa está indicado en todos los pacientes con infecciones bacterianas frecuentes. En la actualidad, el único tratamiento curativo es el trasplante de células madre hematopoyéticas de un donador idéntico. Si no hay un donador disponible, el trasplante de células madre hematopoyéticas de cordón umbilical es otra opción terapéutica. Otros tratamientos dependen también de los síntomas y pueden incluir esteroides tópicos para el eczema, antibióticos cuando hay infecciones crónicas de la piel que empeoran el eczema e inmunosupresores. Ahora, pronóstico. Ajá, el pronóstico. El pronóstico ha mejorado con el tiempo debido a un mejor manejo de la enfermedad. Las personas que tienen un trasplante exitoso de las células hematopoyéticas y sin complicaciones generalmente tienen una función inmunitaria normal y una supervivencia normal. La esperanza de vida sin tratamiento definitivo para los niños con síndrome de Wiskott-Aldrich era de 3,5 años. En la actualidad, con las nuevas terapias utilizadas, la esperanza de vida es más de 20 años. Las causas de muerte se han mantenido a lo largo de los años por infecciones, hemorragias o neoplasias. Ahora hablando un poco acerca de las novedades que se han encontrado en cuanto al síndrome de Wiskott-Aldrich, sabemos que recientemente se ha visto la edición genética. La edición genética recientemente ha sido prometedora para el síndrome de Wiskott-Aldrich. El gobierno de Estados Unidos aprobó recientemente un tratamiento para la anemia de células falciformes que utiliza la misma técnica de edición de genes que los investigadores están explorando para tratar el síndrome de Wiskott-Aldrich. El producto médico para la anemia de las células falciformes será el primero en el mercado en utilizar las tecnologías de edición de genes CRISPR-Cas9, sentando así las bases para que la FDA concide futuros tratamientos de edición de genes para otras afecciones como el síndrome de Wiskott-Aldrich. Durante una conferencia del 2023 del Immune Deficiency Foundation, el doctor Matthew Porteous, que es el profesor de pediatría especializado en el trasplante de células madre y medicina regenerativa, habló sobre las múltiples facetas de la edición de genes y del síndrome de Wiskott-Aldrich. La edición de genes para el síndrome de Wiskott-Aldrich todavía se encuentra en las etapas de investigación y todavía no ha llegado a los ensayos clínicos. Pero en la edición de genes se sabe que la experiencia para el paciente no es muy diferente a la de la terapia génica. Al igual que en la terapia génica tradicional, los médicos recolectan células madre hematopoyéticas de un paciente, las corrigen y las infunden nuevamente en el paciente. Tanto en la terapia génica tradicional como en la edición de genes, la nueva versión del gen sin la variante causante de inmunodeficiencias primarias se inserta en las células. Sin embargo, el lugar donde se insertan va a ser diferente. La diferencia es que en la terapia génica tradicional, la nueva copia se agrega en un lugar aleatorio del ADN o permanece como una pieza separada de ADN en la célula. En la edición de genes, la nueva copia entonces se agrega al ADN justo antes de donde se encuentra la copia variante, y esto la hace más precisa que la terapia génica tradicional. Hay una serie de enfermedades diferentes asociadas con inmunodeficiencias primarias donde la expresión regulada es absolutamente esencial, como el síndrome de Wiskott-Aldrich y la inmunodeficiencia combinada grave ligada al cromosoma X. Los investigadores realizaron entonces estudios en los que utilizaron el sistema CRISPR para identificar diferentes formas del gen del síndrome de Wiskott-Aldrich en sí mismo y examinaron su eficacia en comparación con el uso de un vector de terapia génica lentiviral tradicional. Lo que demostraron es que se podía obtener más células de proteína del síndrome de Wiskott-Aldrich, es decir, más células que expresaran esta proteína usando el sistema de edición de genes que con el sistema tradicional. Por lo tanto, demostraron que es tan eficaz insertando genes como lo es como un vector de terapia génica lentiviral. Como pudimos observar, el síndrome de Wiskott-Aldrich es una enfermedad genética bastante rara y compleja, que representa un desafío tanto para los pacientes como para los médicos hoy en día,
ya que se debe a mutaciones en el gen que codifica la proteína del síndrome de Wiskott-Aldrich, la cual es esencial para la señalización celular y la función inmune adecuada. Clínicamente, esta se manifiesta característicamente con una tríada de síntomas, como sería el eczema, trombocitopenia y susceptibilidad a infecciones debido a la disfunción inmunológica, provocando que los pacientes entonces contraigan infecciones víricas y bacterianas, especialmente en las vías respiratorias por la baja concentración de inmunoglobulinas y la mala función de los linfocitos T. En los casos más graves, esta enfermedad puede llevar a complicaciones graves y potencialmente mortales, como infecciones recurrentes, sangrado excesivo y mayor riesgo de desarrollar cáncer. El tratamiento se centra en controlar los síntomas y las complicaciones asociadas. Esto puede incluir terapia con inmunoglobulinas para mejorar la función inmunológica, transfusiones de plaquetas para tratar la trombocitopenia y en algunos casos trasplante de médula ósea para reemplazar las sanguíneas defectuosas con células sanas. Médica continua y seguimiento son esenciales para gestionar esta enfermedad a los síntomas. Muchas personas consideran satisfactorias, pero es importante destacar que la gravedad. Bueno, ya a manera de primera conclusión, nos podemos llevar, entre lo que hemos investigado, que el síndrome de Wiskott-Aldrich puede ser una enfermedad bastante rara y grave, la cual va a afectarnos principalmente a nosotros hombres, ¿verdad? Aunque hoy en día los avances han llegado a avanzar, los tratamientos han llegado a avanzar bastante, llegando a mejorar la esperanza de vida, llegando a un 80%, aún sigue siendo una condición bastante desafiante, con lo cual requiere un manejo bastante cuidadoso y junto con un seguimiento regular, ¿verdad? Entonces, las investigaciones hoy en día siguen tratando de mejorar aún más este pronóstico de vida, junto con los tratamientos de terapias génicas y otras intervenciones, las cuales prometen mejorar aún más la calidad de vida y la supervivencia de los pacientes con este síndrome tan complejo. Muchas gracias.